noches, sean todos bienvenidos acá a las 8:45 ya en este jueves 18 de noviembre del año 2021. Vamos a abordar este tema esta noche, el tema de propuestas para mejorar la competencia y el crecimiento económico en Guatemala. En breve le presentamos a nuestros invitados. Antes saludamos como todos los jueves a Cristian Castillo, que está acompañándonos en el set como todas las semanas. ¿Qué tal? Don Mario, buenas noches. Buenas noches, Cristian. Bueno, comenzamos entonces, ya le presentamos el tema en cuanto a propuestas para mejorar la competencia y el crecimiento económico en Guatemala. Esto a propósito de este foro que se llevó este día en el país. Es el tercer foro de competencia 2021 denominado Competencia y Crecimiento Económico. Vamos a evaluar y a desarrollar el tema en torno a los puntos que tiene la región, que tiene Guatemala como factores de oportunidades para esto, pero también cómo desarrollarlo y cómo aterrizarlo. Para ello nos enlazamos a esta hora de la noche con el presidente del Consejo Consultivo del Instituto para la Competitividad Económica, ICE, Javier Núñez, y también con la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Rafael Landívar, María Antonieta de Bonilla. Buenas noches a ambos, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, licenciada de Bonilla. El país ha pasado por un proceso de rebote económico luego del año 2020 y las principales preocupaciones en diferentes sectores es precisamente cómo lograr el crecimiento económico y mejorar la competencia en el país, principalmente a raíz de lo sucedido recientemente con los precios del gas, en donde pues claramente se ha identificado que hay un mercado oligopólico que no permite pues una regulación de precios más allá de lo que la ley establece. ¿Cómo evalúa usted la posibilidad de un crecimiento económico a partir de lo planteado el día de hoy? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, hacer referencia a las perspectivas de crecimiento económico para este año, que como sabemos son alentadoras, con un 5% estimado por el Banco de Guatemala y un 4,5% para 2022. Sin embargo, a partir de 2023 regresaríamos al 3,5%, que es el estimado de crecimiento potencial de Guatemala y el que se ha tenido en promedio durante los años previos a la pandemia. Aquí es importante mencionar que en términos de crecimiento per cápita, el crecimiento de Guatemala es mucho más lento, de tal manera que estas perspectivas de crecimiento, si bien son buenas, no son suficientes para tener el desarrollo económico y social que necesita Guatemala. Ahora, ¿qué hacer para poder tener un crecimiento más acelerado, arriba del 5% y por un periodo sostenido, para que mejore el ingreso per cápita también de los guatemaltecos? Bueno, es una serie de reformas estructurales definitivamente. El tema de cómo mejorar la competencia del mercado es uno de ellos, pero no es el único. Entonces aquí se requiere de un abordaje más integral, en donde el fortalecimiento institucional es clave y fundamental, así como otras reformas estructurales, por ejemplo, en el ámbito de infraestructura vial, pero también en puertos. Todo el tema de logística es muy importante, y en general mejorar el clima para atraer más inversión a Guatemala, tanto doméstica como extranjera. Esto puedo decir en términos generales como una introducción. Ahora bien, licenciado Javier Núñez, si hablamos precisamente de ese punto de inflexión que fue el año 2020, con todos los elementos que ya todos conocemos que produjeron pues este cisma en temas económicos, ¿cómo propiciar un clima, un ambiente precisamente para que este crecimiento económico pues medianamente, como un paciente que sufre un gran accidente, medianamente vaya retomando la movilidad, el ritmo, hasta llegar a los porcentajes que ya la licenciada de Bonilla nos ha explicado en cuanto a los parámetros normales de crecimiento de un país como Guatemala? ¿Cuáles pudiesen ser los factores de un clima propicio para que poco a poco vayamos recobrando el ritmo?
¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, pues Guatemala pues, pertenece a un entorno internacional y evidentemente las posibilidades de recuperación dependen también de lo que ocurre en los países con los cuales Guatemala mantiene relaciones económicas. No todo depende de la voluntad del país, sino que, por ejemplo, países como Estados Unidos, respecto a los cuales Guatemala tiene una gran dependencia, por ejemplo, por el tema de las remesas de los migrantes. Lo que pasa en Estados Unidos incide en el territorio guatemalteco, lo mismo en aquellos países en los cuales se lleva a cabo una buena parte de las importaciones de productos de procedencia guatemalteca. Entonces, el tema de la recuperación yo creo que tiene dos ámbitos. Un ámbito internacional en el cual se depende de lo que pase en otros países y por tanto no se tiene la posibilidad de manejar la velocidad de la recuperación, pero también tiene una dimensión interna. Y yo creo que la licenciada del CID perfectamente señaló varios aspectos en los cuales se tiene que continuar trabajando y se tiene que profundizar, que son aspectos relacionados con la construcción, el fortalecimiento del Estado de Derecho, los procedimientos de desregulación y de apertura económica, la competencia económica, que es cierto, es un factor entre varios que puede tener alguna injerencia, el combate a la corrupción y en general todo aquello que constituye el esquema de incentivos y que propicia la generación de certidumbre para la inversión privada. Licenciada del CID, usted narraba más los datos que han sido ya conocidos públicamente en torno a las perspectivas de crecimiento. Desde su experiencia, amplia experiencia en la economía nacional, ¿el proceso de recuperación considera que va a darse en una especie de W o mantendrá esa V que se ha venido reportando en los últimos meses? ¿Será sostenido la recuperación al alza? Sí, la recuperación se está dando en forma de V. Recordémonos que el año pasado se dio una contracción en el crecimiento en el caso de Guatemala de aproximadamente 1,5% y un crecimiento estimado para este año de 5%. Definitivamente nos da una recuperación en forma de V. Como decía, el Banco de Guatemala estima 4,5% para el próximo año y después se retornaría al 3,5%, que es el crecimiento potencial actual de Guatemala. Javier tiene razón en cuanto a lo que él mencionaba del entorno externo, del cual depende también el comportamiento de la economía guatemalteca y en particular el comportamiento y desempeño de la economía de Estados Unidos. Entonces estamos observando que aún el año pasado, con los impactos de la pandemia, las remesas crecieron alrededor de un 7%. Este año están creciendo también en una forma importante y esto apuntala el consumo. También ha habido un buen desempeño de las exportaciones, lo hubo incluso el año pasado y lo sigue habiendo en el presente año. Y sectores que están teniendo recuperación, la mayoría de sectores, con excepción de sectores como el turismo, que ha sido tan golpeado a nivel mundial y que están teniendo una recuperación más lenta, pero ya comienzan a recuperarse. Ahora, yo a lo que me refería era, viendo a mediano y largo plazo, ese crecimiento de 3,5% para Guatemala ha sido insuficiente para generar las fuentes de empleo que se necesitan en el país y para tener, además de un crecimiento, un desarrollo económico, es decir, un mejor nivel de bienestar para todos los guatemaltecos. Y ahí es en donde tenemos que ir más allá de lo que tenemos ahorita, que es una recuperación luego de los impactos de la pandemia, pero lo que queremos es tener una reactivación económica sostenible en el mediano plazo, un crecimiento más dinámico, y para eso sí se requieren reformas estructurales. Ahí ya no estamos hablando de que vamos a depender solo del comportamiento y desempeño de Estados Unidos o de nuestros países vecinos en Centroamérica, que son nuestros segundos socios comerciales, sino que tenemos que implementar una serie de reformas estructurales que permitan ese despegue que no hemos tenido como país
y que definitivamente se requiere. Y ahí temas que mencionó Javier de fortalecimiento del marco institucional son fundamentales, el fortalecimiento del Estado de Derecho, el combate a la corrupción, la mejora del clima de negocios son aspectos muy importantes en los que se debe de trabajar y tenemos grandes rezagos, ¿verdad? Tenemos grandes rezagos en temas como infraestructura y logística. También ese plan o esos programas de reactivación de mediano plazo deben de incluir una política clara relacionada con el medio ambiente, medidas para coadyuvar a la protección del ambiente, pero también siendo Guatemala un país tan vulnerable a ese cambio del medio ambiente y a los desastres naturales, las políticas deben de incluir también acciones para, no solo para mitigar, sino que también para prevenir. Y eso tiene que ver, no podemos prevenir un desastre natural, pero sí el impacto que pueda tener, por ejemplo, con una mejor infraestructura. Y ahí pasamos a otros temas que son igual de importantes, que es el abordaje de los problemas sociales que tenemos como país. Altos niveles de pobreza, alta tasa de nutrición infantil, una cobertura muy débil en salud primaria y también problemas importantes en el ámbito de educación que deben de ser abordados. Entonces, la política social también debe de estar en el centro con medidas y acciones para proteger a la población más vulnerable. Ahora bien, licenciado Núñez, si hablamos de reactivación económica, ya lo puso en la mesa la licenciada de Bonilla, el tema de reactivación económica. Usted en su primera alocución hacía referencia a que no somos ajenos a lo que ocurre en Estados Unidos. Y le quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Qué tanto la reactivación económica que plantea la licenciada de Bonilla, que es hacia donde debemos acelerar más la reactivación económica del país, qué tanto el factor de la inflación que pareciera se le ha salido de las manos a Washington en estas últimas semanas está, digamos, impidiendo que un país como Guatemala acelere esa reactivación económica? ¿Es un factor a tomar en cuenta o no puede ser un factor a tomar en cuenta? Sí, por supuesto que las condiciones de estabilidad macroeconómica y financiera del principal socio de cualquier país deben ser consideradas. Y no es una buena noticia que ese país empiece a mostrar alguna señal de inestabilidad. Vienen momentos importantes, se renueva la presidencia de la Fed en los Estados Unidos, y ese momento de renovación, bueno, hay dos posibilidades: que llegue alguien nuevo o que se mantenga el actual presidente de la Fed. Va a ser un momento muy importante que va a lanzar una señal sobre los mercados. Y una posibilidad es de que ese fenómeno de inestabilidad que se está enfrentando, no solamente en Estados Unidos, en varios países, sea un fenómeno pasajero. Finalmente, el indicador clave, creo yo, en estos momentos que hay que ver es la tasa de crecimiento que se está prospectando respecto a la economía norteamericana, y esta parece ser bastante positiva, gracias sobre todo debido a los estímulos económicos que el gobierno, ya desde el gobierno del presidente Trump y ahora con el presidente Biden, se han implementado en los Estados Unidos. Entonces, hay un compromiso de este país con promover el crecimiento, la recuperación muy rápidamente, y yo creo que eso va a permitir un escenario favorable en términos de crecimiento, al menos para los próximos 2 años. Evidentemente hay que mantenerse atento a los indicadores macroeconómicos y financieros, pero finalmente yo creo que Estados Unidos tendrá que buscar la manera de retomar el camino de la estabilidad macroeconómica para garantizar que esa recuperación sea duradera. Licenciada Bonilla, para entrar en contexto específico de cuáles debieran ser las reformas estructurales que se deben impulsar, sobre todo en el año 2022, teniendo en cuenta que el año electoral 2023 estará pues,
con una serie de intereses entrecruzados, teniendo en cuenta además que ya se ha legislado sobre la ley de simplificación de trámites, la reforma a la ley de zonas francas, el lanzamiento de la ventanilla ágil de la construcción. ¿Qué otros elementos con viabilidad política considera usted que pudieran en el año 2022 concretarse para apuntalar ese crecimiento económico? ¿Es posible, por ejemplo, el tema de la ley de competencia? Bueno, antes de hablar de la ley de competencia, yo creo que un aspecto clave es el fortalecimiento del marco institucional para la infraestructura. Hay una iniciativa de ley desde ya hace algunos años en el Congreso para fortalecer este marco institucional, pero también tener en cuenta el tema de las alianzas público-privadas, que no se ha aprobado todavía ni una en Guatemala, y en donde pues habría una propuesta de modificaciones a la ley respectiva, a la ley de ANADI, para hacerla operativa. Yo creo que esto es fundamental porque aquí quiero compartirles datos importantes con respecto al rezago que tenemos en infraestructura, y esto es conforme al índice de desempeño logístico del Banco Mundial, que está integrado por resultados de 160 países. Aquí los datos no están del todo actualizados, pero según este índice, entre 2014 y 2016 hubo un deterioro en Guatemala, pasando de la posición 77 a la 111. Y el informe indica que con solo 16.500 kilómetros, la red de carreteras de Guatemala provee aproximadamente 1 metro por habitante y 151 metros por kilómetro cuadrado, comparado con 3.7 y 413 metros en Centroamérica, Panamá y la República Dominicana. Entonces, agrega que la red de carreteras crece actualmente a un ritmo de 200 kilómetros por año con relación al objetivo de 4.000 kilómetros que necesita para alcanzar el ODS para carreteras en 2030. Entonces, aquí tenemos un reto importantísimo porque definitivamente ese problema que tenemos en la infraestructura vial dificulta el transporte, dificulta el comercio, dificulta los negocios, dificulta incluso el turismo, o sea, dificulta todo y es poco atractivo para la inversión, para nuevas inversiones tanto domésticas como extranjeras. Entonces yo creo que las reformas al marco institucional y a la ley de ANADI para poder tener las alianzas público-privadas que apoyen este tema de infraestructura es fundamental. Y en el tema de competencia, pues ahí el Ministerio de Economía está haciendo un trabajo importante. En primer lugar, pues ya hubo 4 iniciativas anteriores que se presentaron al Congreso en gobiernos anteriores y que no tuvieron aprobación. Creo que ellos están haciendo un trabajo cuidadoso en el sentido de analizar y estudiar también a la luz de la experiencia en otros países y de nuestra propia realidad para determinar cuál debería de ser el contenido de una política pro competencia en el país que pudiera en determinado momento incluir esta ley que pueda establecer entonces ya una agencia reguladora y un marco regulador para evitar prácticas anticompetitivas. Entonces, esto es importante, pero realmente si hay el espacio político este año para pasar una ley como estas, bueno, primero habría que ver el plan de trabajo que tiene el ministerio. Creo yo que no lo está visualizando para este año, pero tal vez sí para el próximo. Y ahí pues va a depender de la prioridad que no solo el Ministerio de Economía, sino que el Ejecutivo en general le dé a este tipo de iniciativas y luego pues obviamente la negociación que pueda hacer con el Congreso. Licenciado Núñez, si vemos, digamos, el tema como una mesa que tiene 4 patas para sostenerlo, hablamos de competitividad y crecimiento económico. Ya se habló del tema de la infraestructura, carreteras, la ley de competencia, que es un tema postergado. ¿Qué otros 2 pilares o patas le pondría usted a esa mesa en cuanto a reformas? Bueno, yo creo que es muy importante
aplicar una política de desregulación no necesariamente está contenida dentro de una política de competencia. Mire, la política de competencia no requiere necesariamente de la existencia de una ley. En realidad, la política de competencia se refiere a toda aquella medida aplicada por el Estado que tiene que ver con la generación de mejores condiciones para que los mercados funcionen de manera eficiente. Entonces, aunque Guatemala no cuente con una ley de competencia, hay muchas actuaciones administrativas y mucha generación de leyes que pueden tener algún tipo de injerencia en la manera como los mercados funcionan. Entonces, uno de los pilares para permitirle al sector privado invertir, tener incentivos para invertir, es tener un clima de transparencia y de respeto a las inversiones y de facilidad para la inversión, lo cual pasa por hacer una revisión de las distintas actuaciones en el ámbito del Estado en términos administrativos para verificar que estas actuaciones no estén generando algún tipo de impedimento o de dificultad innecesario para el funcionamiento de los mercados y para que las inversiones lleguen, lo cual pasa evidentemente por emprender un proceso profundo en materia de desregulación, respecto a lo cual ya hace poco tiempo en Guatemala se han dado pasos definitivos. El otro aspecto que a mí me parece fundamental en cualquier país, no solo Guatemala, es fortalecer el Estado de Derecho. Contar con las instituciones adecuadas para respetar debidamente los derechos de propiedad es un elemento fundamental para dotar de certidumbre a los inversionistas. Entonces yo diría, en mi opinión, fortalecer el Estado de Derecho e impulsar una revisión de regulaciones pueden ser dos buenos complementos a estas políticas que usted mencionaba. Licenciado Núñez, usted refiere que se puede regular el mercado desde políticas públicas, no obstante, cómo controlar las prácticas monopólicas y obviamente la colusión en mercados oligopólicos, en donde ya el ministro de Energía, por ejemplo, ha puesto sobre la mesa la incapacidad del Estado guatemalteco de poder regular precios de gas propano y derivados del petróleo, cuando esto pues depende principalmente no solo de precios internacionales, sino de también esa estructura oligopólica que hay en el país. Claro, mire, la regulación económica, entendida como una intervención para evitar que los precios se ubiquen en niveles excesivos, solamente se justifica en condiciones muy particulares, en ciertos casos. Sobre todo en industrias de red, que se les conoce, ¿no? Que son industrias muy particulares en las cuales no hay condiciones económicas o tecnológicas para que exista más de un competidor en el mercado. Esas condiciones ocurren solamente en un grupo muy reducido de mercados. Por ejemplo, en ciertos ámbitos de las telecomunicaciones, en ciertos ámbitos del sector de la energía eléctrica, en fin. En términos generales, incluyendo mercados como el del gas LP, no se tienen condiciones de monopolio natural y por lo tanto, en mi opinión, es incorrecto pensar que la solución en esos mercados es regular los precios. La solución de fondo para mejorar la condición operativa de esos mercados es eliminar aquellas restricciones a la entrada al mercado. Si se eliminan las restricciones a la entrada al mercado, de manera más o menos natural, tienen que llegar nuevos jugadores a ese mercado que propicien un ambiente más competitivo. Y buena parte de las barreras que impiden la concurrencia a los mercados son barreras generadas desde el mismo Estado. Por esa razón yo sostengo que es muy importante hacer una revisión de las regulaciones para evitar que las regulaciones impidan el tener mayor acceso y mayor competencia en los mercados. Evidentemente, todo eso puede ser muy bien complementado con una ley de competencia y con una autoridad encargada de aplicar esas disposiciones. Pero la verdad es que se puede hacer mucho para que los mercados sean competidos,
aunque no se tenga en este momento una ley de competencia. Licenciada Bonilla, ¿comparte usted esta premisa de la opinión del licenciado Núñez? Sí, definitivamente. ¿O tiene alguna divergencia en cuanto al tema de una ley de competencias o que no es necesaria una ley de competencias, sino que pudiesen haber otros elementos que propicien la competencia y no necesariamente una ley, como explicaba el licenciado Núñez? Sí, bueno, yo considero que sí estoy de acuerdo con él en el sentido de que cabe una revisión para identificar si actualmente hay aspectos en las regulaciones que en el ejemplo específico que se puso con el tema del gas, pero puede haber otros ejemplos también en otros sectores, si hay algunas restricciones, por ejemplo, para la entrada de nuevas empresas al mercado. Si esto es así, pues entonces ahí lo que procedería sería eliminar estas restricciones, abrir el mercado y con esto promover más competencia que se traduce, es lo que siempre se espera, en mejorar la calidad y reducir el precio en beneficio del consumidor. Entonces, yo creo que estas son acciones que hay que hacer y que se pueden hacer. Hacia adelante, viendo uno la experiencia en otros países y que actualmente en la región de América Latina y el Caribe solo Guatemala, Bolivia y Cuba son los únicos tres países sin una ley de competencia, sin un marco regulador específico para evitar prácticas anticompetitivas. Entonces sí pensaría en que es importante seguir promoviendo este tipo de ley de marco legal. Eh, Obviamente requiere también explicarlo muy bien. Creo que aquí hay una tarea que ya está haciendo, comenzando a hacer el Ministerio de Economía, pero requiere mucho más para hacer conciencia en la importancia de tener este tipo de marco regulador. Entonces, es importante el libre comercio, pero ya vimos que los mercados a veces, pues para que actúen realmente en pro de la competencia requieren de cierta regulación. Entonces yo creo que una cosa no descarta la otra. Es decir, lo que decía Javier no quiere decir que ya no sea entonces importante promover un marco regulatorio específico en pro de la competencia. Creo que los dos se complementan y se puede ir trabajando en ambos. Licenciado Núñez, cuando hablamos de clima de negocios o el tema de riesgo país, siempre la variable de estabilidad política es una de las que más afecta la evaluación de la economía guatemalteca. Y usted ha insistido bastante en el tema del Estado de Derecho, cuando en un país como el nuestro pues tenemos más de 2 años de no tener cortes electas. ¿Cómo afecta este tipo de elementos a precisamente la competitividad nacional y la evaluación positiva a nivel internacional? Rápidamente, nada más quiero aclarar, yo no quise que se entendiera que no estoy en favor de que haya una ley de competencia. El mensaje que quiero decir es que en tanto llegan ustedes a tener una ley de competencia, hay acciones que se pueden tomar desde ahora con los instrumentos que el Estado guatemalteco ya tiene. Respecto a su pregunta, el no tener un poder judicial debidamente conformado no ayuda, porque finalmente en muchos ámbitos el poder judicial es quien toma en última instancia las decisiones. Entonces, se requiere siempre que el Poder Judicial opere debidamente conformado y que vaya depurando permanentemente, revisando sus actuaciones para mejorar. Un sistema judicial robusto le otorga garantías no solo a los inversionistas, sino al ciudadano en general, acerca de que sus derechos de propiedad, sus derechos para usufructuar los bienes que posee, los activos que posee, pueden ser debidamente ejercidos. Entonces, no es buena noticia que haya este tipo de situaciones. Tampoco creo yo que es una buena noticia la situación de
de atomización o de fragmentación política que se vive en el Congreso, que en ocasiones pues dificulta llegar a acuerdos políticos necesarios pues para que el país avance. En algún momento se tiene que detonar una discusión en la cual concurran los actores políticos y deberán de generarse las reglas, las condiciones para que de una manera civilizada, concertada, negociada, discutida a profundidad, vayan tomando las decisiones que son para el beneficio de la sociedad guatemalteca, ¿no? Yo tengo fe que es una cuestión de tiempo, yo confío en que hay mucha gente en los grupos políticos que entienden la necesidad de buscar acuerdos, consensos en aspectos básicos y fundamentales para atraer las inversiones y para lograr mejores condiciones para el desarrollo. Ahora bien, licenciada de Bonilla, si tomamos en cuenta, como ya se ha mencionado minutos atrás, que el 2022 es un año preelectoral y el 23 pues se nos va a llevar todo el año, a partir de enero oficialmente arranca el año electoral, todo esto que hemos hablado pareciera que en el tema que le corresponde al Congreso para reformas a temas en cuanto a leyes, fortalecimiento institucional, pues pareciera que va a estar un poco difícil que se aterrice. ¿O cree usted que puede haber algún consenso para llevar al Pleno y aprobar temas que abonen a la reactivación económica? Estamos hablando del 2022 y 2023. Sí, creo que sí es un año preelectoral, pero lo que pasa es que aquí resulta entonces que en un periodo de 4 años, el primer año, generalmente los primeros 6 meses son de aprendizaje y en este caso al gobierno actual le tocó la pandemia prácticamente desde el tercer mes de haber, o el segundo mes de haber iniciado el gobierno. Luego se tiene un año más que es el segundo y de ahí ya se comienzan con temas electorales. Yo creo que realmente hay que hacer suficiente conciencia en los sectores respectivos y uno de ellos fundamental es el sector político en la necesidad de impulsar ciertas reformas básicas y fundamentales para la reactivación económica del país. Y en este sentido yo creo que el Ejecutivo debe de, o si lo tiene como prioritario en su agenda, pues debe de hacer más conciencia y fortalecer las negociaciones respectivas con el Congreso, pero no me refiero a negociaciones poco transparentes ni nada de eso, sino que de hacer conciencia, de aprobar legislación que es en beneficio del país, de su crecimiento económico y social. O sea, no podemos seguir con agendas que estén orientadas únicamente a otro tipo de intereses, a veces hasta de determinados sectores o a veces hasta particulares, etcétera, o de grupos de presión, sino también aprobar legislación en beneficio del país. Este tema de la infraestructura es fundamental. Yo ya di estos números del estudio del Banco Mundial. Los rezagos que tenemos son muy importantes comparados con Centroamérica, comparados con Latinoamérica y con otras latitudes. Entonces, es fundamental trabajar en este tipo de reformas y que no es posible desde mi punto de vista que a estas alturas todavía ni un solo proyecto de alianza público-privada haya sido aprobado por el Congreso, ni siquiera el de la carretera Puerto Quetzal, que pues anteriormente cuando estaba con el Fondo Monetario Internacional en el directorio, pero venía acá acompañando a las misiones, pues realmente se miraba un proceso que se había realizado, que estaba bien ordenado en la adjudicación a la empresa respectiva. No voy a entrar en detalles de eso, ni conozco aspectos muy específicos, pero que incluso le iba a generar ingresos al Estado. Entonces, hay una carretera tan importante como esa, y ni esa se ha aprobado y ahí está engavetada. Entonces, yo creo que es de poner sobre la mesa temas mínimos prioritarios, una agenda básica prioritaria legislativa y que el Ejecutivo trabaje muy fuertemente en impulsarla para que la apruebe
el Congreso. Entonces, yo veo que es difícil, pero no es imposible y que sí se debe de abrir el espacio para por lo menos impulsar este tipo de legislación. Licenciado Núñez, la variable gasto público ha jugado un papel importante en el crecimiento económico tanto del año de la pandemia 2020 como este año de reactivación y recuperación económica, no solo en Guatemala, sino a nivel global. Se ha visto en la mayoría de estados importantes paquetes de inyección financiera desde los gobiernos para incentivar la actividad económica. De cara al 2022, y ya se conoce en redes sociales que se ha aprobado un presupuesto que sobrepasa los 106 mil millones de quetzales, 106 millardos. ¿Cómo ve usted para el año 2022 la variable gasto público y la posibilidad de influir desde ahí en un repunte del crecimiento económico en el país? Sí, mire, yo no conozco el detalle de la composición del gasto público en Guatemala, pero creo que no debe ser muy distinto de lo que ocurre en otros países. En mi país, México, lo usual es que el 90% o más del presupuesto ya viene etiquetado. Es decir, ya existen rubros para los cuales hay una inercia en el gasto, por ejemplo, los rubros salariales, la seguridad social, etcétera, en los cuales pues, el Estado no puede dejar de gastar y absorben la inmensa mayoría de los presupuestos. Entonces, los estados tienen realmente un margen muy estrecho para reasignar gasto de acuerdo con sus prioridades. La circunstancia que vivimos el año pasado y en lo que va de este año respecto a la pandemia es una circunstancia muy particular ante la cual diversos estados reaccionaron de manera muy activa, inyectando fuertes cantidades de recursos, sobre todo el gobierno norteamericano. Sin embargo, no es posible sustentar el crecimiento a largo plazo con ese tipo de intervenciones. O sea, hay que entender que las circunstancias que vivimos, 2020-2021, son circunstancias excepcionales y si un Estado trata de mantener la recuperación económica con base en el endeudamiento, en el gasto excesivo respecto al presupuesto, simplemente eso no es sostenible, no es viable. Tenemos que aceptar que la locomotora del crecimiento fundamental es la inversión privada, lo es así. La empresa privada es la máquina del crecimiento económico desde hace 300 años y así va a seguirlo siendo. Entonces, el Estado tiene una capacidad limitada para ejercer gasto y sobre todo para invertir. Es muy importante lo que puede hacer el Estado, no hay que soslayarlo, pero la mayor parte del esfuerzo de crecimiento, de inversión, usualmente recae en el sector privado. Por eso es muy importante generar políticas virtuosas que incentiven la inversión privada y que den la certidumbre. Y precisamente en ese sentido, licenciada de Bonilla, ya lo mencionaba Christians, el Congreso hace unos 20 minutos aprobó el presupuesto para el siguiente año del Estado con una cifra de 105.900 millones de quetzales. Si empatamos este presupuesto con esa cifra, la oposición política ha venido advirtiendo que se vuelve a endeudar al país. Si amarramos esto con 2022 y con ese objetivo de reactivar, acelerar la reactivación económica, ¿cómo ve usted los montos aprobados y qué perspectivas puede tener de cara al siguiente año con este presupuesto aprobado? Bueno, en primer lugar, desde el presupuesto original que se envió al Congreso, pues se observaba una distribución de los recursos concentrada en gasto de funcionamiento en un 68%, 17% en inversión y 15% para el pago de servicio de la deuda. Si lo vemos en términos del Producto Interno Bruto, un gasto, aún con este incremento que me está mencionando, que estará en el orden de 14% del Producto Interno Bruto, y de ese 14%, 11.5% es funcionamiento y solo 2.5% es gasto de capital. Entonces, sí estoy de acuerdo con Javier que el impulso
viene y debe venir del sector privado fundamentalmente y no del sector público, pero también estos niveles de gasto de capital son sumamente bajos comparados a nivel de Centroamérica, de América Latina, etcétera, y han venido en una tendencia hacia la baja. Y con excepción de 2020, en donde tuvieron algún incremento, tampoco fue tan significativo en gasto de capital, ahora vuelven a estos niveles. Entonces, realmente, con 2.5 de recursos destinados a gasto de capital, creo yo que no se apuntala el crecimiento, es decir, no se contribuye, mejor dicho, a un crecimiento más dinámico. Y si a esto agregamos que no pasan las otras iniciativas para implementar inversión en infraestructura con financiamiento combinado de alianzas público-privadas, pues entonces el escenario es peor. De este gasto de funcionamiento, además, tiene un crecimiento fuerte en las remuneraciones de más de un 10%, pues, habría que ver entonces ahí también ese tema, porque uno ve asignaciones, digamos, en términos de las prioridades, como iba el presupuesto original, para educación, ¿verdad? Para salud, para gobernación, para seguridad y justicia. Pero habría que ver si el crecimiento, por ejemplo, de presupuesto en educación es solo por el tema remuneraciones, cuando sabemos que ahí hay rezagos muy importantes que ya se tenían desde antes de la pandemia y que ahora con la pandemia hay mucho más rezagos en la educación. Esto es a nivel mundial. Y en un país como Guatemala, que ya teníamos en la inscripción de niños en preprimaria, el completar los estudios de secundaria, la tasa de deserción, etcétera, pues debemos de estar muy preocupados porque tenemos problemas grandes de productividad y con deficiencias tan grandes en el tema de educación y salud, salud primaria, pues esto no va a mejorar. Entonces, eso es lo que yo veo en términos generales. Licenciado Núñez, entramos a la recta final. Perdón. Usted habló del tema de la deuda. El tema solo rápidamente, porque sé que ya se nos está acabando el tiempo. El tema de la deuda, luego del incremento que dio el año pasado y la subió de 26 a 32% más o menos, pues por ahí se va a seguir manteniendo este año con ese monto que aprobó el Congreso. Este monto con respecto al PIB todavía es como la mitad, digamos, del 60% que el Fondo Monetario establece como parámetro indicativo, digamos, para países emergentes con características como las de Guatemala. Sin embargo, cada vez pesa más la deuda con relación a los ingresos tributarios, porque nuestros ingresos tributarios son bajos. Entonces, ahí pues nada más hay que poner un poco de atención. Licenciado Núñez, ya a manera de conclusiones, el Estado de Derecho es un tema de largo plazo, no se construye de la noche a la mañana, sobre todo después de los deterioros tan profundos que se han dado en la credibilidad de nuestro sistema de justicia. El tema de la transparencia también es la construcción de una cultura de probidad y transparencia que en sociedades como las nuestras llevará décadas posiblemente. Para hablar de temas muy concretos, ¿cuál sería su recomendación para en el 2022 promover el crecimiento económico en el país? Bueno, yo creo que hacia 2022 esperaría que se suscitara una discusión en el sentido de lo que dice María Antonieta. La inversión pública no es suficiente para generar los proyectos de infraestructura que se requieren. Entonces, habría que buscar la manera de desatorar las restricciones que existen para empezar a permitir que se desarrollen proyectos privados de infraestructura de la mano con el Estado. Bueno, su conclusión, licenciada de Bonilla, ya para cerrar el segmento en cuanto a perspectivas, retos a ya pues muy corto plazo para acelerar el tema de la reactivación económica. Gracias. Sí, que las perspectivas de crecimiento, tanto para este año, para 2022, son alentadoras y se continuará con un crecimiento que retornará al crecimiento potencial de 3,5 a partir más o menos de 2023, pero que este crecimiento es insuficiente. Definitivamente, con esta tasa de crecimiento, el crecimiento del PIB per cápita
¿verdad? Va de una manera demasiado lenta. Con este crecimiento no se logra una mejora en los niveles de empleo en el país que se requieren y una mejora en las condiciones de vida de la población. Entonces, sí creo que las reformas estructurales es fundamental impulsarlas, y el fortalecimiento del marco institucional también es de la mayor relevancia, y que es algo en lo que se tendría que trabajar definitivamente el año entrante, no viendo para el crecimiento a corto plazo, porque ahí digamos, las perspectivas son favorables actualmente, aunque siempre hay riesgos, ¿verdad? Pero viendo ya un crecimiento sostenido de mediano plazo a niveles más elevados de lo que hemos tenido en los últimos años, 10 años, 20 años, sí se requieren estas reformas y es importante entonces comenzar a impulsarlas y a trabajar en ellas. Bueno, pues muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros esta noche acá en A las 8:45. Gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Adiós. Bueno, Cristians, una vez más, este tema pasa a la cancha de lo político, ¿no? Evidentemente, Mario. Así es. Bueno, 10 de la noche con 31 minutos. Nos hemos pasado de tiempo. Gracias por su sintonía. Nos vemos la próxima semana.